No necesariamente hablamos de que cada uno esté en el caos. Hablamos de que la realidad que nos rodea está en desorden, está en caos. Y nuestras almas son susceptibles a esos ambientes. Nuestras almas son susceptibles a ser llevadas, arrastradas a esas circunstancias. Entonces es importante estar alerta. Y muchas veces es importante también revisarnos, examinarnos cómo está de ordenado nuestros pensamientos, nuestras emociones, si hay orden, cómo están nuestros deseos, cómo está nuestra voluntad, nuestros sueños y cómo están nuestras relaciones con los demás, obviamente primeramente con Dios y luego con los demás. Todo esto son aspectos importantes en nuestra vida que deben estar alineados con Dios, espiritualmente hablando, ¿verdad? Para eso es necesario pues hacer una revisión, examinarse. Y de ser necesario, cuando descubrimos que hay desorden, ¿qué tenemos que hacer? Pues traer al orden, ¿verdad? Porque el desorden no es parte de la vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden vivir en desorden. Es una incongruencia. Es una incongruencia que un hijo de Dios esté en desorden en cualquier área de su vida. Porque Dios nos ha reconciliado con Él mismo y ha puesto el Espíritu de Dios en nosotros precisamente para ordenar nuestras vidas, para que el caos desaparezca, para que las tinieblas queden hechas a un lado y sea la luz la que esté iluminando nuestra dirección, nuestro entendimiento. Así que de eso hablamos, de la necesidad de encontrar claridad en nuestra vida, hallar dirección, recuperar el sentido y propósito. Las vidas más vacías son aquellas que han perdido totalmente el sentido y propósito de Dios para sus vidas. Es decir, la depresión, la ansiedad y todas esas enfermedades que tienen que ver con cuestiones emocionales y mentales, tienen que ver con vacíos que hay en el alma, tienen que ver con caos, con desorden, con cosas del pasado que no están arregladas, o con aspectos del futuro en los que no tenemos certeza ni seguridad. Eso es lo que simbra a las almas. ¿Dónde se vive? En el alma. Eso es lo que hoy quiero que pongamos atención y que revisemos la parte que nos toca a cada uno de nosotros y que nos demos cuenta de cómo Dios en su palabra ha dejado fundamento para que nuestras almas sean fortalecidas. Por la fe, es por la fe en la palabra de Dios que tenemos el poder, la fuerza, la convicción para traer el orden a nuestras vidas, para declarar el orden en las diferentes áreas en las que nos movemos. Es a través de la palabra. No solamente se trata de palabras humanas o de declaraciones hechas con buen ánimo o de manera positiva. Se trata de declarar palabra, de darle palabra a nuestras vidas, de declarar la palabra de Dios para que ella sea la que nos ayude a poner orden. La cuestión es que para eso necesitamos retener palabra, ¿verdad? Así que la palabra de Dios mora en abundancia, como decía Pablo a los colosenses. Así que el ordenar nuestras vidas tiene un punto de partida. Si queremos que haya orden en nuestras familias, si queremos orden en la iglesia, si queremos orden en nuestra nación, en nuestra ciudad, en torno a las familias que están con nosotros, necesitamos comenzar por examinarnos a nosotros mismos. Todo comienza por mí y de mí se extiende hacia los demás. Entonces el primer punto que vamos a compartir es este. Ordenar nuestras vidas es el punto de partida para poder poner orden en las demás circunstancias. Y eso requiere pues de un examen a nuestro interior. Dice Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40.
Lamentaciones 3:40, dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Es una declaración del profeta. Examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor. Es voltear hacia mí mismo y empezar a revisar cómo estoy. Y yo creo que ya desde que empezamos a hablar de esta palabra, no hoy, sino desde el domingo anterior o desde antes que empezamos a hablar de la línea de dirección para este año, algunos hemos a lo mejor ya empezado a hacerlo. Ya antes habíamos hablado también de esto en otras ocasiones, de tal manera que creo que es entendible para todos lo que implica examinarnos y evaluarnos en nuestra conducta y entonces volvernos al Señor, regresar al Señor. Y estamos hablando de que este número 22 significa eso, terminación, pero también nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo ha de ser un regreso a los principios de Dios. Así que necesitamos volver a los principios y traer orden a nuestras vidas, familias e iglesia, y todo comienza por un examen personal. ¿Qué implica examinarnos de manera personal? Pues implica revisar nuestros pensamientos. ¿Cómo pienso? ¿Mis pensamientos son positivos? ¿Son pensamientos negativos? ¿Son pensamientos de mal? ¿O son pensamientos de bien? Filipenses capítulo 5, versículo 8, habla de la necesidad de pensar siempre en lo bueno, siempre en lo amable, siempre en lo puro, siempre en lo que es de buen hombre. Pero ¿cuántos sabemos que no siempre estamos pensando así? ¿Verdad? Entonces, si la palabra nos da una dirección de cómo deberíamos de pensar y no estamos pensando así, entonces hay necesidad de poner orden. ¿Sí? Cuando hay demasiadas preocupaciones, ¿qué es la preocupación? Pues estarle dando vueltas en la mente con los pensamientos y permitir que esos pensamientos alteren las emociones y entonces comienza el desorden en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que examinar? Nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos pensando acerca de nosotros mismos, acerca de la vida? ¿Qué estamos pensando acerca de las personas? ¿Qué pensamos acerca de nuestra relación con Dios, con la iglesia? Es decir, tenemos un universo amplio desde el cual partimos de nuestros pensamientos. ¿Qué revisamos? Nuestras emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Son emociones de alegría, de gozo, de paz? ¿O son emociones de molestia, de enojo, de amargura, de tristeza? ¿Qué tipo de emociones? Y a veces están todas mezcladas, ¿verdad? Se nos hacen un nudo y cuesta trabajo entender si estoy realmente enojado o si lo que estoy realmente es que estoy triste o que tengo tanto miedo que entonces lo muestro con enojo, ¿verdad? Así como lo hacen los animalitos. De repente tenemos reacciones como esas que tienen los animales. O sea, ¿por qué ataca un perro? No necesariamente porque quiera atacar a la persona. Es una reacción de miedo, de temor ante la persona, ¿verdad? Y qué tremendo que esa naturaleza esté también en nosotros y que a veces nuestras almas respondan de esa manera. Y entonces ya no sabemos si lo hicimos por enojo, si lo hicimos por miedo, si lo hicimos por angustia. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes, no está ordenada nuestra alma, ¿verdad? Entonces revisamos pensamientos, revisamos emociones, revisamos nuestros deseos. O sea, nuestros deseos, ¿a qué nos están llevando? ¿Verdad? ¿Son alineados a lo que Dios dice? ¿O estamos dejando que sea nuestra alma y nuestro cuerpo en una combinación de deseos que no nos permiten ser edificados y fortalecidos? Cuando hay desorden, se va a producir malos frutos. Desorden en los pensamientos, en el alma, en las emociones, va a traer como consecuencia frutos indeseables. Y vamos a tener conflictos con los demás. Cuando no estamos nosotros estables, ordenados, caminando constantemente en este actuar de la línea de Dios, podemos caer en conflictos con las personas. Y no necesariamente porque la persona nos haya realmente causado algo. Muchas veces tiene que ver con nuestro interior. Y a veces desencadenamos estas situaciones pues en la persona menos indicada.
A lo mejor estoy enojado conmigo mismo y realmente me enojé con la otra persona. O al revés. A veces es más fácil verlo afuera. Pero ¿cuántas veces nos encontramos en la mañana en el tráfico a otro conductor que se levantó con el pie izquierdo y va contra ti? Cuando el asunto pues no es contigo. Es decir, la persona anda desordenada, anda en conflicto consigo misma y cualquier chispazo externo desencadena lo que hay adentro. Pero así sucede en muchas situaciones. ¿Me estoy comunicando? Sí. Un alma que está produciendo, que está dando por resultado malos frutos, no puede ser edificada. Nosotros estamos en la iglesia de Cristo como hijos de Dios para ser edificados. Y la edificación comienza llegando la palabra a nuestras almas, pero ha de llegar hasta el Espíritu. Y esa palabra desde el Espíritu, que recibe nuestro Espíritu, ha de transformarse en vida para ordenar nuestras almas y nuestra conducta. Si nosotros queremos acomodar, ordenar, disciplinar o cambiar nuestra conducta, estamos haciendo las cosas al revés. Tenemos que examinarnos y ver por qué es nuestra conducta como es y cambiar interiormente para que nuestra conducta sea congruente, ¿sí? Es decir, cambiar hábitos y conducta sin un examen, sin una evaluación interior, sin poner orden acá, no va a ser perdurable. Podemos hacer hoy un cambio y el día de mañana ya lo volvimos a dejar. Qué gusto me da que estemos leyendo. Sé que varios de ustedes están leyendo la Escritura y que estamos ya avanzando en eso. Hoy estamos en el capítulo 43 ya de Génesis. Dicen los estudiosos en la psicología que cuando una persona logra llegar a 40 días de manera constante, repitiendo un hábito, se hace parte de su vida. Así que la buena noticia es que si hemos sido constantes estos 43 días, ya la hicimos. ¿Sí? Sí, estamos dando un gran paso a una disciplina que va a comenzar a ser un deleite. Va a ser un deleite poder disfrutar de la palabra cuando ya tenemos ese hábito. Pero si solamente queremos hacer un cambio externo, al rato lo vamos a dejar. Si solamente es hacia afuera y no está haciendo algo que hacemos desde dentro, que esté produciendo algo aquí, entonces lo podemos cambiar o sustituir por otra cosa, ¿verdad? Así que necesitamos pues limpiar nuestras almas, ordenarlas, afirmarlas, porque en ellas es donde se va a tener la conquista a través de la palabra de Cristo y de Cristo mismo, que es la roca. Cuando nuestras almas se deslizan, se descuidan, pues tienden otra vez a irse al mundo, a alejarse de Dios. Todo el trabajo en nuestras vidas se da de manera almática. Hoy muchas religiones y diferentes, ¿cómo diría? Corrientes de pensamiento trabajan con el alma. Cuando tú acudes a un psicólogo o un psiquiatra, vas a trabajar tu alma, ¿sí? Cuando escuchamos mensajes muy emotivos, están dirigidos al alma. O sea, todo aquello que nos conmueve, que nos impulsa y nos desata diferentes emociones, está dirigido a nuestra alma. Esto es importante darnos cuenta, pues, cómo funcionamos. El ser humano científicamente se reconoce solamente como alma y cuerpo. Si la ciencia no reconoce al espíritu, dice el espíritu no, porque ¿dónde está? ¿Quién lo ha visto? ¿Cómo funciona? La ciencia dice el ser humano es un ser bipartita, tiene cuerpo y tiene alma. Y entonces todo está dirigido a nuestras almas. Todo lo que nos rodea, ¿sí? En ciencias, en humanidades, en cultura, en gobierno, política, etcétera, comercio, mercado, todo está enfocado a nuestras almas. Todo. O sea, por eso nuestra batalla con el mundo no es sencilla. O sea, porque es todo lo externo que viene dirigido hacia nuestras almas y nuestra capacidad para poder separar a qué sí le damos entrada y a qué no. Porque todo eso está dirigido a modificar nuestras emociones y en consecuencia nuestra conducta. Los medios de comunicación son efectivos
cuando logran cautivar tu alma y te hacen que compres o que consumas o que hagas lo que ellos dicen. Y lo hacemos de una manera ya inconsciente, intuitiva, es decir, gobernados por el alma. Esta es una parte muy importante. Dios lo sabe cómo estamos diseñados y Él tiene un plan y un propósito para que como nueva creación no estemos gobernados por el alma, sino seamos gobernados por el Espíritu. Es parte del proceso de regeneración en nuestras vidas. Dice que las almas que son cautivadas por el mundo, pues tienden a alejarse de Dios y van y se enrolan, se meten de lleno a la mundanalidad. Entonces, estamos hablando que esto le sucede tanto a un hijo de Dios como a una persona normal. ¿Cuál va a ser la diferencia en un hijo de Dios? Que va a tener la capacidad de discernirlo, de entenderlo, de oponerse a lo que el mundo ordena, que va a poder identificarlo, que está trabajando consigo mismo, que se está revisando, que se está examinando, que está recibiendo palabra que lo edifica. Eso hace la diferencia para poder vivir de una manera diferente. El vacío de las almas es lo que mueve a la gente a quererla llenar y suplir con cosas externas. El no descubrir cuál es la razón del vacío de nuestras almas nos lleva a quererlas compensar con cosas externas, cosas materiales, personas, relaciones, pero todo de una manera suplementaria, complementaria, compensatoria. ¿Qué necesitamos? Trabajar desde dentro. Pues por eso estamos hoy hablando del principio de examinarnos, de evaluarnos, de revisarnos. Es decir, nuestra conducta, nuestro estilo de vida responde a las circunstancias del mundo o realmente tenemos un estilo de vida y una conducta que responde al espíritu que hoy está dentro de nosotros. Es lo que tenemos que diferenciar. ¿Qué quiere Dios? Que vayamos al principio. No hay nada que ofrezca el mundo que pueda llenar el vacío de nuestras almas. Solamente Dios lo puede llenar, ¿verdad? Solamente Dios lo puede llenar. Y esta es la experiencia de cuando tenemos un encuentro con Cristo. Muchas veces hemos andado, lo digo por experiencia propia, buscando afuera llenar aquel vacío. Buscamos afecto, buscamos amor, buscamos bienes, buscamos dinero, cosas externas para llenar aquello que está vacío dentro. Y cuando lo tenemos, nos damos cuenta que el vacío siguió. Y esto es lo que modifica muchas veces la conducta y lleva a las personas a esclavizarlas. El vacío del alma trata de suplirse con placer o con bienes, y cuando no lo puede llenar con eso, se recrudece el vacío. Es como si se duplicara. Y entonces se convierte en un círculo vicioso, donde no se puede llenar, no se puede llenar. Entonces, ¿qué es lo único que puede llenarnos? Dios mismo, ¿verdad? Su regeneración. Él va a poner lo que realmente necesitamos. ¿Qué necesitamos? Su espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz. Eso es lo que viene entonces a llenar el vacío de nuestras almas. Dios permite pues que pasemos pruebas, que pasemos por quebrantos del alma, para que nuestra alma despierte. Y entonces busquemos a Dios, tengamos un encuentro con Dios y Él sea el que supla nuestras verdaderas necesidades. Que Él supla nuestro interior para entonces poder disfrutar de lo que está afuera. Si yo no estoy lleno interiormente, no voy a poder disfrutar de todo lo que está afuera, que ya me lo ha dado Dios. ¿Sí me voy a explicar? ¿Sí? Muchas veces el alma se endurece, el alma está adolorida, está agobiada, está llena de cosas del pasado, está llena de compensaciones del mundo, y entonces no recibe la voz de Dios. No recibe la voz de Dios, le pasa así, de manera superficial, y no hay una transformación. Aquí es donde se requiere el trabajo interior en cada uno de nosotros. Dice el profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 7, Ageo 1:7. Voy a leer una paráfrasis. Ageo 1:7 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así ha dicho, así habló Dios. Piensen bien
en lo que hacen. Así empieza la palabra de este profeta. Piensen bien en lo que hacen. Revisen atentamente sus caminos. Cada vez que la Escritura se refiere a nuestro camino, a nuestro caminar, a nuestros caminos, se refiere a nuestro estilo de vida. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál es mi estilo de vida? Dice aquí el profeta, siembran mucho, pero recogen poco. Hablábamos de los frutos, ¿verdad? Es decir, los frutos van a manifestar cuál es la condición en que yo me encuentro. Dice aquí, siembras mucho, pero recoges poco. Comes, pero no estás suficientemente satisfecho. Beben, pero no hay suficiente para llenarse de gozo. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Piensen bien en lo que hacen. Es decir, si en tu vida, en tu estilo de vida, en tus relaciones, estás notando cosas, hechos, circunstancias que te están produciendo mayor aflicción, que no hay satisfacción, ¿qué tenemos que hacer? Examínate, evalúate. No vas a poder cambiar lo que está afuera hasta que no te des cuenta qué es lo que está pasando aquí adentro. ¿Sí? Si no estás satisfecho, si no estás contento, si no hay gozo, si no hay paz, si no hay estabilidad en tu vida, no lo vas a poder llenar con nada de afuera. Aunque siembres mucho, va a parecer poco. Aunque comas, no te vas a sentir satisfecho. Aunque bebas, no vas a alcanzar el gozo. ¿Sí? Habla de ese vacío, de ese trabajo que no fructifica, que no es para bien en nuestras vidas, porque dentro hay vacío, dentro hay desorden, dentro hay caos, dentro no hay satisfacción ni hay paz. También 1 Corintios 11:28, el apóstol Pablo nos hablaba de esto, dice, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces participe del pan y beba de la copa. ¿Cómo empieza nuestra convivencia, nuestra comunión en el cuerpo de Cristo? Examinándose cada uno. Es decir, cada vez que tenemos la cena del Señor, es una oportunidad para estar haciendo este ejercicio, de examinarnos, de revisarnos y entonces participar del cuerpo de Cristo. También lo decía Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 4, pero cada uno examine su propia obra. Cada uno examine su propia obra, no la del otro. ¿Sí? Esto es importante, porque a veces nos es más fácil ver los defectos, ver los errores, las dificultades en la otra persona. Y nos enganchamos con ese tipo de circunstancias. Es mejor, empieza por ti. Cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. La comparación es lo peor que nos puede suceder. Y el alma tiene esa tendencia a estarse comparando con los demás. ¿Qué tiene, qué no tiene? ¿Por qué está bien, por qué no está bien? Y de ahí se engancha a cosas externas que no traen satisfacción interior. Así pues, que esta es la primera parte. El poder estar haciendo un trabajo de examinarse a sí mismo, de evaluarse y de poner orden al estado interior. Todo lo que tenga que ver con mi manera de pensar, con mi manera de ver, con mi manera de hablar, con mi manera de sentir, con mi manera de caminar, con mi manera de reaccionar con los demás. Ahí vamos a ver la expresión y la manifestación de ese fruto. Si no lo hacemos, si no estamos conscientes de esto, vamos a tender a echarle la culpa a los demás. Cuando tú ves a personas que están culpándote o que culpan a otros o que culpan a las circunstancias de lo que están viviendo, tienes ahí el ejemplo de alguien que no se ha examinado, que no se ha revisado, que no se está alineando con Dios. Porque cuando estamos caminando en este tenor, no culpamos a nadie, porque sabemos cuál es nuestra condición. Al contrario, vamos a evitar juzgar a los demás y vamos a poder comprender al otro. Y podemos ayudarle a que se examine, ¿verdad? A que se revise para su propio beneficio, no para el mío. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser,
espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito, 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da una diferente definición de cómo es el ser. Mientras el mundo y la ciencia dice que el hombre es dual, cuerpo y alma, ¿qué dice Dios? Que el ser es un ser tripartita, que el ser humano es un ser tripartita, que tiene espíritu, alma y cuerpo. Aquí dice, conserve todo vuestro ser, conserve todo su ser que es espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, antes de tener un encuentro con Cristo, estaba muerto en delitos y pecados, dice la carta a los Efesios. Estábamos muertos, no teníamos relación con Dios, estábamos separados de Dios, había muerte espiritual. El oír el Evangelio, creerlo por la obra del Espíritu, te lleva a nacer de nuevo. Y entonces tu espíritu vive. ¿Dónde vive? En nosotros. El Espíritu de Dios mismo se ha impartido ahora en cada uno de nosotros. Estos que hemos recibido ese Espíritu somos los que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia local, la familia de la fe. Nuestra salvación se efectúa en el Espíritu. La salvación, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, el recibir el regalo de la vida eterna, todo sucede en el Espíritu. De estas tres partes, todo está sucediendo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu, de cada uno de nosotros, ya fue salvo por medio de la fe. ¿Sí? Por medio de la fe. Nuestras almas necesitan saberlo. Nuestras almas necesitan confirmarlo. Tu alma necesita constantemente confirmarlo. Que la obra de Cristo ya es perfecta en ti. Que ya nos santificó Dios. Nos santificó, nos perdonó, nos reconcilió, nos hizo hijos de Dios. Todo esto es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es importante darnos cuenta de que son dos circunstancias muy diferentes, lo espiritual de lo terrenal. En lo terrenal, en lo humano, nos relacionamos con el alma. En lo espiritual, nos relacionamos con Dios en el Espíritu. Hoy tenemos ya una relación. Entonces nuestra salvación es completa, es perfecta, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, en el Espíritu. Ya se efectuó, ya nuestro espíritu vive, pero nuestra alma está siendo salvada. ¿Sí? Por eso dice aquí Pablo a los tesalonicenses, el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Es un proceso que se está desarrollando. Quiero que me quede muy claro, que les quede muy claro, que yo pueda explicarme. Nuestra salvación espiritualmente es un hecho consumado, realizado. La salvación y transformación de nuestras almas la estamos experimentando, la estamos viviendo, es un presente. Nuestra salvación total, perfecta, será cuando nos encontremos ya finalmente con Cristo. Es decir, que hay tres momentos en los que se sucede la salvación. Pasado, que es ese encuentro con Cristo, ¿sí? La revelación, el entendimiento, la obra de Él, regenerándonos, dándonos una nueva naturaleza en el Espíritu, pero nuestra alma necesita ser conquistada por el Espíritu. Nuestra alma necesita ser trabajada. Tenemos una participación tú y yo. O sea, no podemos decir, ya soy salvo, gloria al Señor, y entonces que ruede la bola con mi alma a como sea. ¿No? O sea, cuando no hemos entendido esto, entonces pareciera que espiritualmente somos salvos, pero almáticamente andamos perdidos. Por eso podemos ver la vida de muchos creyentes que no está alineada, que no es congruente con la obra espiritual. Porque nos pueden decir, ya fui salvo, entonces ya Dios no me va a quitar esto, ¿verdad? Estoy listo para irme al cielo. ¿Sí? Espiritualmente sí,
La salvación no te lo va a quitar el Señor, pero tu calidad de vida, tu manera de vivir y de testificar de la obra de Cristo, de poder formar a Cristo en ti, se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros. Nacemos espiritualmente como bebés espirituales y ahora hay necesidad de edificar nuestras almas. La lucha, la conquista, el trabajo está en nuestras almas. Y tenemos que empezarlo a hacer cada uno de nosotros y ayudarnos unos a otros. Este es el trabajo de la iglesia, el edificarnos unos a otros, consolarnos, soportarnos unos a otros. ¿En qué área? En el alma. Porque todos sabemos que espiritualmente somos hijos de Dios, somos hermanos, somos familia en la fe. Pero almáticamente el alma tiende a separarnos. El alma tiende a fijarse en los errores, en los defectos. El alma va a tener otra vez la tendencia a irse hacia el mundo, a andar buscando consuelo, fortaleza, compensación en otras cosas. ¿Quién le va a decir al alma, alto ahí? ¿Va a venir Dios a decirle? Nosotros. Dios puede crear circunstancias donde nuestra alma sea afligida para que reaccione, sea quebrantada. Pero si nosotros no estamos trabajando, este es un constante subir y bajar, subir y bajar. ¿Sí? Estamos dirigiendo hacia la segunda parte de la enseñanza de hoy. Háblale a tu alma. ¿Quién va a trabajar con nuestra alma? Cada uno de nosotros. Se examina, se evalúa y comenzamos a vivir un estilo de vida diferente hablándole a nuestra alma. El alma se ordena y gobierna por medio de la palabra. El alma se ordena y se gobierna por medio de la palabra. ¿Cómo es como llegó la fe a nuestras vidas? Por el oír el Evangelio, el oír la palabra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar trabajando, edificando y gobernar nuestras almas? Con la palabra. Y esto no es solamente positividad, necesitamos palabra que venga del Espíritu mismo de Dios a ayudarnos, a fortalecernos para gobernar nuestras almas. En la Biblia encontramos muchas expresiones que tienen que ver con nuestras almas, que Dios trata y los personajes de la Biblia tratan con sus almas. Podemos encontrar expresiones como esta: levantar mi alma, guardar el alma, salvar nuestras almas, encomendar nuestras almas, cuidar nuestras almas, fortalecer nuestras almas. Esto constantemente lo vamos a ir viendo en la Escritura, cuando la leemos, especialmente en los Salmos. Esto nos debe entender con claridad que el alma está en un proceso. El alma está en un proceso y necesita ser fortalecida, consolada, edificada, animada, ¿verdad? Gobernada. Que no es un producto acabado, sino algo que está en proceso. La salvación de nuestras almas, la perfección de nuestras almas está en proceso. Y ese es nuestro espíritu trabajando en nosotros. ¿Qué es entonces el alma? ¿Qué es el alma del ser humano? ¿Qué es el alma del Hijo de Dios? Son sus pensamientos, sus emociones y su voluntad. ¿Sí? Allí está, en el alma están pensamientos, emociones y voluntad. Allí se desarrolla el proceso de la mente, de nuestras almas. Es decir, el intelecto forma parte de nuestra alma. ¿Sí? Todos estamos... Sí. Cuando hablo o digamos alma, sabemos que vamos a estar hablando de nuestras emociones, nuestros pensamientos, intelecto y de nuestra voluntad, de la capacidad para hacer, para crear. Este es el que requiere un proceso para que sea perfeccionado, porque la obra todavía no está perfecta en nuestras almas. Entonces el alma necesita saber y decirle: alma mía, tú estás perdonada, tú estás justificada, has recibido el regalo más grande que Dios puede darte, estás reconciliada con Dios. Alma mía, vive en la paz del Señor. Alma mía, confiesa a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu libertador, como tu proveedor. ¿Sí? Vamos a
entendiendo lo que significa hablarle al alma para tener una obra completa. En la Biblia pues vemos de manera sobresaliente el ejemplo de David. David es un gran personaje en la Escritura y Dios le dio en su gracia la oportunidad de una revelación muy superior a la que tuvieron otros personajes de su tiempo. David no solamente hablaba con Dios. A través de los salmos, David nos enseña lo que es orar. ¿Qué es orar? Hablar. Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar no es rezar. Rezar es hacer vanas repeticiones, cosas ya preestablecidas. Orar es hablar desde mi ser interior con mi Padre. Y David nos enseña mucho de eso. ¿Qué habla David a su Padre? ¿Cómo le hablaba David a Dios? Le exponía su alma, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros? Cuando estamos hablando de examinar, de poner orden, vamos a encontrar cosas a lo mejor que no nos agradan ni a nosotros mismos, que estamos produciendo frutos que no nos gustan. ¿Qué vamos a tener que decirle a Dios? Señor, ayúdame con esta área de mi vida, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vamos a transformar, a edificar nuestra alma con la ayuda del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? A través de su palabra con cada uno de nosotros. Y David muestra este ejemplo. Habla con Dios, pero también habla consigo mismo. Si ustedes ven los salmos, hay salmos en los que él está alabando, bendiciendo, agradeciendo, exponiéndole a Dios sus dolores, sus conflictos, sus problemas, sus tristezas, sus temores. Ahí está hablándole a Dios de lo que hay en su alma. Pero en otros momentos, él habla con su alma y toma palabras de Dios que Dios le está diciendo a su alma. Alma mía, el Señor dice. Y entonces comienza a decirle a su alma. ¿Sí? Esto es muy importante, porque nos da luz a nosotros de cómo es esta relación. Mi relación con Dios y mi relación conmigo mismo. De acuerdo al plan de palabra que he venido compartiendo con ustedes, estamos en la primera persona de relaciones. ¿Cuál es la primera persona? Mi vida con Dios. Dios y mi vida. Ahí estamos trabajando ahorita, ¿verdad? La relación vertical conmigo mismo. La siguiente área es mi matrimonio, mi familia, mis hijos. Luego es mi iglesia, etc. ¿Sí? Ahorita estamos trabajando en la primera área. Entonces dice David que él tenía una relación con Dios, y en esta relación con Dios el Espíritu de Dios le dio la capacidad de poder hablar a su alma la palabra y el deseo y la voluntad de Dios para que su alma actuara en congruencia. Y hay momentos en que David dice: el Señor confortará mi alma, como dice en el versículo 3 del capítulo 23. O decía él: a ti, oh Dios, levanto mi alma. Solo en Dios haya descanso mi alma. Mi alma tiene sed de ti. ¿Sí? Joel 3:10, que es también del Antiguo Testamento, y dice él: diga el débil, fuerte soy. ¿Qué está diciéndole ahí? A su alma. Diga el débil, el que se siente débil, incapaz, limitado, diga: fuerte soy. Pero no porque se le ocurrió decirlo, sino ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien lo fortalece, ¿verdad? Lo prepara. Y entonces en esa comunión, a mi debilidad, yo le digo: alma mía, tú eres fuerte, ¿sí? Tienes fortaleza en el Señor. Entonces cuando el salmista o los salmistas hablan consigo mismos, le dicen a su alma palabras de ánimo, de exhorto, de consuelo, de instrucción. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eso mismo. Eso mismo. Hablarle a nuestra alma palabras de consuelo, preguntarle a nuestra alma cómo está. ¿Cómo te encuentras, alma mía? ¿Triste, afligida, desconsolada, desanimada? ¿O estás gozosa, fortalecida, animada? Dice el Salmo 16, versículo 2: oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Oh alma mía, ahí está diciendo el salmista lo que dice su alma. Está en una
interiorización consigo mismo. Y entonces interpreta lo que su misma alma dice. Alma mía, tú dices al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y está tomando palabra de Dios, experiencia en la relación con Dios para hablarle a su alma. Un gran ejemplo, con esto que quiero cerrar, es el Salmo 103, que la mayoría lo hemos escuchado, lo hemos leído. Es una oración y una acción de gracias de parte de David, que nos da el ejemplo en los primeros 5 versículos de cómo trabaja él con su alma, cómo lo hacía y cómo estamos llamados a hacerlo nosotros. Salmo 103, del 1 al 5. Dice él allí en el primer versículo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando dice todo mi ser, ¿a qué se refiere? Mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, todo mi ser. Alabe y bendiga. Dígale gracias al Señor. Exáltelo, ¿verdad? Reconózcalo. Pero le está ordenando ¿a quién? A su alma. O sea, es decir, cuando venimos aquí a alabar al Señor, ¿qué tengo que decirle? Alma mía, esta es tu oportunidad, ¿verdad? Toma la palabra de Dios, porque los cantos que expresamos, yo trato siempre de revisar las letras para que sea letra de la palabra de Dios, que sea palabra cantada, y entonces tengamos la oportunidad desde nuestra alma declarar palabra de Dios, y que eso que cantamos venga y nos consuele, y nos fortalezca, y nos alegre, y levante nuestro ánimo, nos edifique, ¿verdad? Dice, alma mía, alaba al Señor. Luego dice el siguiente versículo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea que nuestras almas tienen tendencia ¿a qué? A olvidar. Nuestras almas tienen tendencia a olvidar. ¿Quién le va a hacer a nuestra alma que reaccione, que recuerde? Yo, ¿verdad? Yo le tengo que decir, diariamente. Levanto en la mañana, ando deprisa porque voy a llevar a los niños al colegio, porque tengo que hacer cosas, y salgo a la carrera, ¿verdad? Tengo que acordarme de decirle, alma mía, bendice al Señor, porque Él es mi Señor, Él me dio la vida hoy, ¿verdad? No necesitas estar aquí o en un lugar especial, donde tú estás. Dios está contigo y te escucha en todo lugar. Entonces, en todo momento, recordarle. Que no sea el afán y la ansiedad, la preocupación lo que me agobien, sino poder decir, alma mía, alaba y bendice al Señor y reconócele. No olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza David a hablar de los beneficios en los siguientes versículos. Y le dice a su alma, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien ya perdonó todas tus culpas, todos tus errores. ¿Cómo se sentirá tu alma si tú le dices esto en la mañana? Recuerda, alma mía, que no le debes nada al Señor y que no debes deberle nada a nadie, ¿verdad? Porque más por ese momento el Señor te recuerda que tienes una deuda con alguien, ¿verdad? Pues si no le debes a Dios, tampoco le vas a deber al prójimo. Entonces, ¿qué dice? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces no hay por qué andar el resto del día lamentándose y quejándose. ¿Qué tienes que decirle a tu alma? Dios sana todas tus dolencias. ¿Sana? Dios ya te sana. Él es el que quita el dolor. ¿Dónde? Está en su palabra y yo lo creo. Por su llaga hemos sido curados, hemos sido sanados, ha sido quitado todo dolor. Entonces yo puedo decirle a mi alma, ¿verdad? Para que el alma le ordene a mi cuerpo. Todos los problemas físicos comienzan en el alma. Digo, nuestros cuerpos con el tiempo se van deteriorando y presentan diferentes achaques, ¿verdad? Pero originalmente todo parte del alma y luego se manifiesta en el cuerpo. Así que si yo trabajo con mi alma y le digo, estás perdonada, estás sanada, el Señor ha quitado todos tus dolores, el alma le va a decir esto a mi cuerpo, ¿verdad? Para que vaya eso respondiendo, haya una congruencia. Dice David, Él es el que rescata del hoyo tu vida.
¿Alguna vez te has sentido como en un hoyo? Triste, desesperado, deprimido, angustiado, preocupado. Pues dile a tu alma, dile a tu alma. Él es el que rescata del hoyo en tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que te corona, Él es el que te ayuda, te fortalece y te extiende su misericordia. Su misericordia es que no hay castigo para ti, que no hay culpa, que no hay acusación. ¿Sí? Es una bendición, ¿verdad? Amén. Dice David ahí terminando el versículo 5, Él es el que sacia de bien tu boca. Allá Ageo decía que no teníamos contentamiento, que no había saciedad. Aquí le puedes decir tú a tu alma, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuánto necesitan ser rejuvenecidos? Sí. Que te rejuvenezcas como el águila, que te sientas vigoroso, sano. Dile a tu alma, el Señor te ha devuelto tus días de juventud. Gózate en el Señor, ¿verdad? Olvídate de la edad. La edad es un número solamente, pero el gozo, la fortaleza viene del Señor, ¿verdad? Y Él nos rejuvenece por dentro, ¿amén? Y luego lo vamos a ver afuera. ¿Cuántas veces has hecho esto tú? ¿Cuántas veces has animado a tu alma a bendecir a Dios y a bendecirte y a fortalecerte en Él? ¿Podemos hacerlo? Sí. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. Recordarle a nuestra alma todas las bendiciones y beneficios que recibimos. El Salmo 42, dije que iba a terminar, que ya casi terminó. El Salmo 42, versículos 5 al 11. Este no es David, este es un hijo de Coré, quien escribió este salmo. Salmo 42, versículos 5 y 11, se repite estas palabras. El salmista, este tiempo está hablando del dolor, del padecimiento que ellos tenían por estar viviendo en la cautividad. Estaban lejos de Jerusalén, pero también estaban lejos de Dios. Se habían alejado de Dios, habían caído en pecado y estaban pagando las consecuencias. Y entonces, ¿qué hace el salmista? Fíjate lo que dice el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Qué pregunta, ¿verdad? Cuando en la mañana o al anochecer o en algún momento tú te sientas desanimado, agobiado, a lo mejor frustrado, qué sé yo, recuerda estas palabras. Haz un alto y dile a tu alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Y dice él, espera en Dios. Confía en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y allí empieza a consolar a su alma, ¿verdad? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo, porque Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Todos pasamos por situaciones que nos van a abatir, que nos van a entristecer, que nos van a desanimar. Eso está en el alma, pero el espíritu está fuerte en el Señor. El espíritu está fuerte en el Señor. Ese ya no se debilita. Es el espíritu de Cristo mismo en nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Tomar fuerzas del espíritu y hablarle al alma. ¿Sí? Sé consolada, sé fortalecida, llénate de gozo, recibe la paz, vívela. ¿Se puede? Es un ejercicio que podemos hacer cada uno de nosotros. Si esto comenzamos a hacerlo de una manera constante, cada uno de nosotros nos vamos a llenar del gozo, de la paz, del poder de Cristo, y vamos a poder entonces hacerlo con los demás. Empieza en mí y me extiendo entonces a los demás. Se extiende a mi entorno. Yo puedo empezar a declarar palabra con autoridad para que el orden, la estabilidad, la paz reinen en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en todas mis relaciones. Pero empieza por mí. Así que dile a tu alma que abrace las promesas de Dios, que no se deprima, que todavía hay grandes motivos para salvar,
para alabar al Señor, porque Él te ha salvado, te ha perdonado, derramó su gracia, su misericordia y su favor sobre ti. Son grandes regalos que Dios ya nos ha dado. Y con todo lo espiritual nos añade también lo que materialmente estamos necesitando cada día. Entonces, Él es suficiente. Amén. Amén. Él es suficiente. Vamos a estar de pie. Son solamente ejemplos, hay mucho más palabra que confirma esto que estoy compartiendo hoy, pero tú puedes ir a los Salmos y busca y vas a encontrar palabras del alma dirigiéndose a Dios, pero también palabras para hablar a tu propia alma, para darle a tu alma fortaleza, esperanza, animarla en la fe. Dice el Salmo 116, versículos 7 y 8. 116, 7 y 8 dice: vuelve, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Dios te ha hecho bien. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Puedes estar tranquila, puedes estar en paz, puedes tener esperanza, puedes tener gozo en el Señor, porque el Señor, dice el siguiente versículo, te ha librado de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte eterna. Pero también de la desesperanza, de la falta de sueños, de anhelos, de deseos de vivir y de cumplir los propósitos de Dios. Él te ha librado de esos malos deseos y esos malos sentimientos. Él está listo para enjugar tus lágrimas. Y Él nunca, nunca nos dejará. Ya nos dio su Espíritu. Él no está lejos, Él no está afuera, Él está ¿dónde? Él está en mí. Por su gracia nos ha hecho templos, templos de su Espíritu. ¿Qué necesito yo? Entrar a ese templo y hablarle a mi alma. Cierra tus ojos. Yo no sé en este momento de manera personal cómo se encuentre tu alma. Yo espero que en este momento, después de la palabra, esté animada, esté con gozo, con paz, con libertad. Pero si acaso hay alguna situación a tu alrededor, alguna circunstancia, algo que estás viviendo que requiere actuar en la fe, tómate de esta palabra que hoy el Señor imparte a tu vida y busca en tu alma y háblale a tu alma y levanta y fortalece tu propia alma. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu y es vida. Y hoy estás, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras almas. Hoy estás renovando nuestro entendimiento, Señor, para que podamos descubrir la manera que estamos llamados a vivir en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a confiar y a vivir plenamente tu palabra, Señor. Que por la obra ya hecha del Espíritu en nuestras vidas, hoy tengamos la capacidad, la fortaleza, la convicción de conquistar nuestras almas, Señor. El alma de cada uno de nosotros es la tierra prometida a conquistar. Y hay que conquistarla porque está llena de filisteos. Hay pensamientos, hay emociones que se han establecido en nuestras almas y que necesitan ser derrotados, necesitan ser sacados de ese lugar. Necesitamos renovar nuestras almas por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener este entendimiento, esta revelación. Que cada uno, Señor, tenga la seguridad, la convicción de que has llamado a cada uno de nosotros a poner orden, a traer luz, a extendernos a algo más glorioso que viene delante, Señor. A que podamos disfrutar de esta vida que hoy nos has dado, Señor. Este es nuestro presente. Este es el tiempo en que podemos trabajar desde el Espíritu y conquistar nuestras almas. Y lo haremos por medio de tu palabra, que es Espíritu, que es vida, pero que también en muchos momentos será espada, espada cortante que puede ayudar a exterminar cualquier adversario, cualquier cosa que se levante en nuestras almas contra
la obra de Dios en nosotros. Padre, que tu gracia, tu bendición, tu favor, Señor, sea multiplicado en la vida de cada uno y de cada una de nosotros, Señor. Hoy le decimos a nuestras almas: descansa en el Señor, alma mía, descansa en el Señor, confía en Él, renueva el gozo de la salvación en cada uno de nosotros, Señor, y que tu Espíritu nos guíe por caminos de rectitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal si le damos un aplauso de gloria al Señor?